¿Qué es un enfoque de la enseñanza? ¿Qué nos quiso decir Fentesmacher con un enfoque ejecutivo, un enfoque terapéutico, un enfoque liberador? ¿Es lo mismo un enfoque que estilos de enseñanza? ¿Puede haber varios enfoques en uno? ¿Hay algún enfoque que sea mejor que otro? ¿Cómo consideran estos enfoques a sus estudiantes, al contenido? ¿Cuál es el propósito de cada enfoque? Bienvenidos y bienvenidas al canal de Sebastián Fiorín, donde vamos hoy a trabajar con los diversos enfoques de enseñanza que nos propone Harry Fentesmacher, donde vamos a trabajar, vamos a puntualizar en cada uno de ellos y vamos a ir trabajando un poquito básicamente en cada enfoque, pero también hacerlo de una manera en que lo podamos entender todos y todas, ¿sí? Así que vamos a empezar. Vamos a pasar ahí a la primera diapositiva que estamos acá en los estudios de Recoveco Records para empezar a trabajar con estos diversos enfoques. Lo primero que me viene a la mente es empezar a saber quién era Fentesmacher, ¿no? ¿Quién era Fentesmacher? Bueno, tiene un apellido ahí difícil. Y bueno, podemos decir que es un psicólogo de la educación, podemos decir que algunos lo ponen como en el ámbito de la filosofía, de la educación. La cosa es que es un académico de la Universidad de Michigan, creo, por lo que estuve ahí trabajando, que en 1999, junto a también su dupla Soltis, Jonas Soltis, crean un poco algunas definiciones que son clásicas para la didáctica. Por eso, si estás acá, seguramente estás cursando la materia didáctica o estás cursando algún tipo de pedagogía o psicología de la educación, porque básicamente hacen ciertas definiciones que son muy interesantes para lo que es el campo de la didáctica, para lo que es el campo de la filosofía de la enseñanza y para lo que es la enseñanza en sí. Y me parece, antes de arrancar básicamente con los enfoques y con qué es un enfoque, me parece interesante pensar en esta definición fácil que hace Fentesmacher sobre qué es la enseñanza. Acordate que acá arriba te voy a dejar el enlace de lo que es el video de la enseñanza en mi canal de YouTube, en el canal de Fiorino Sebastián. Tenés un montón de videos sobre didáctica y te voy a dejar ahí el enlace para que vos puedas también ir comparando, ir buscando algunas cosas e ir complementando. Te aviso que Fentesmacher tiene mucha bibliografía. Después te voy a dejar aquí abajo un poquito cuál es la bibliografía de donde saqué esto. Te recomiendo que lo leas, que lo estudies, que busques otros canales y que no te quedes solamente con este video. Dicho todo esto, vamos a la definición de enseñanza. Bueno, claramente en la enseñanza lo que plantea Fentesmacher es que se necesitan por lo menos dos personas. O, por ejemplo, hay muchos que dicen, pero yo soy autodidacta, lo aprendí de YouTube. Bueno, eso lo creó una persona, o sea que hay más de dos personas o por lo menos dos personas, ¿no? O lo creó un otro, la inteligencia artificial en este caso. Bueno, hay más de dos, ¿no? O por lo menos dos. Claramente hay uno, y acá elegí esta primera imagen, hay uno que posee un conocimiento que el otro no posee. Y este que posee el conocimiento tiene la intención, esta palabra es importante, la intención, el propósito de transmitirlo, de que el otro lo aprenda. Y básicamente se da una relación, un vínculo entre las personas o entre la persona que tiene el conocimiento. Miro para arriba, me vas a ver en tu casa viendo para arriba porque me estoy viendo en el monitor y estoy también viendo la imagen, la puedo ver aquí abajo. Claramente se ve a alguien que tiene un conocimiento y a otro que no, pero fíjense que por algunas pistas que nos da la imagen, podemos interpretar que este señor está en una posición de enseñanza, ¿no? Tiene planificado su conocimiento, se ve una diapositiva atrás, se ve como que los estudiantes están en un clima de atención, ¿no? Y esto es interesante porque acá vamos a un concepto que es la relación ontológica, que dice una relación. Fentesmacher habla de, en su texto Filosofía de la Enseñanza, habla de una dependencia ontológica de la enseñanza y el aprendizaje. ¿En qué sentido? En que el fin de la enseñanza es que se transmita un conocimiento, una habilidad, o sea que exista el aprendizaje.
Pero Fentesmacher nos dice, atentos, porque puede haber enseñanza, pero no puede haber aprendizaje. ¿Y cuántas veces nos pasó a nosotros como estudiantes, donde teníamos un docente que nos estaba enseñando algo y no le entendíamos nada, no podíamos conectar con el aprendizaje? O viceversa, nosotros ser un docente y estar enseñando y que el otro no entienda y buscarle otra manera de transmitir ese conocimiento. Por eso, acá hay dos máximas muy interesantes para seguir pensando en la enseñanza. Primero, que no es una relación lineal, no significa que porque haya enseñanza va a haber aprendizaje, ¿sí? Segundo, porque claramente uno puede tener dentro de la enseñanza varias formas de transmitir un conocimiento o una habilidad, varias estrategias, varios propósitos. Y me parece que esto es interesantísimo, porque Fentesmacher lo primero que pone es, esto es una actividad, por ahora, humana, la de enseñanza y aprendizaje, ¿no? Entonces, claramente no es lineal, no es circular. Entonces ahora sí pasamos directamente a lo que es el enfoque. Y por eso, ¿qué es un enfoque de la enseñanza para Harry Fentesmacher? Acá él nos lo define como un enfoque de la enseñanza es una manera de entender la labor docente que influye en lo que hace en el aula. Una manera de entender es la visión, mirá lo que dice acá, que cada docente tiene de su labor y su objetivo, esta palabra la vamos a subrayar, objetivo, que determina en gran medida el modo en que estructura su enseñanza. Otra palabra que vamos a separar. ¿Por qué? Porque claramente el enfoque habla de una manera. ¿De qué manera vos estás enseñando? Habla de qué esperás vos como docente que suceda en el aula, o sea, cuál es tu propósito docente, qué es lo que querés que el estudiante reciba, cuál es el objetivo, qué es lo que querés que el estudiante logre con tu enseñanza, y también este enfoque va a determinar cómo vos estructurás ese conocimiento en el aula, cómo vos planificás tus clases, dicho de otra manera, cómo vos pensás esta escena de la enseñanza. Entonces, me parece que es interesante, por eso te hacía subrayar objetivo y propósito, porque Fentesmacher nos plantea como una fórmula, ¿no? Nos dice que existe el docente, nos dice que existe la enseñanza, o sea, esta intención, esta forma, estos objetivos, esta estructura. Nos dice que existe un contenido, o sea, la idea, el contenido temático, actitudinal que vos tenés que transmitir. Cuando hablo de temático, si vos tenés que enseñar logaritmo como te lo pone el diseño curricular. Cuando hablo de actitudinal o de alguna habilidad, es si yo te estoy enseñando a tocar un instrumento, tengo que generar una actitud, una habilidad en vos. Y también está hablando de un propósito. Y acá me parece muy interesante porque lo que va a distinguir a estos tres enfoques, te los vuelvo a repetir, te los voy a repetir un montón de veces porque así va también, nos vamos acostumbrando a estos términos, lo que van a permitir lo que es el enfoque terapéutico, el enfoque liberador y el enfoque ejecutivo. Lo que los van a distinguir es cómo piensan al docente, cómo piensan al estudiante, cómo trabajan el contenido, qué contenido eligen para sus clases y básicamente cuál es el propósito de ese contenido. ¿Cuál es el propósito que tienen estos docentes a la hora de dar su clase? Y como te decía, existen tres grandes enfoques. Vamos a empezar con el primero. Vamos a empezar a trabajar con el enfoque que nosotros lo llamamos el enfoque ejecutivo. Y el enfoque ejecutivo, el propósito que tiene el enfoque ejecutivo es ve al docente como un ejecutor, como alguien que tiene que tener bien diseñado su transmisión de contenido, bien planificado, bien estructurado, porque lo que quiere generar es que el otro adquiera
el contenido que intenta transmitir, llámese un contenido específico, llámese una habilidad, llámese una técnica, y lo que el docente ejecutivo busca es resultados, busca ir viendo cómo el otro va adquiriendo ese conocimiento. Ejecutivo porque ejecuta, porque tiene una centralidad absoluta en lo que determina en la planificación, lo que determina a la hora de, podemos pensar en sus evaluaciones, ¿sí? Y fíjate lo que nos dice Fentesmacher de esto, ¿no? El enfoque del ejecutivo ve al docente como un ejecutor, una persona encargada de producir ciertos aprendizajes que utiliza para ello las mejores habilidades y técnicas disponibles. Es el docente el que utiliza esas habilidades. Claramente, el docente ejecutivo se lo ve y se lo trata ahí dentro del texto de Fentesmacher, se lo ve como un gerente del aula. Es el que debe organizar, es el que debe controlar, es el que debe obtener su objetivo. Es una enseñanza efectiva. ¿Y qué es una enseñanza efectiva? Que tengan buenos resultados sus estudiantes. Lo ve desde ese lado, ¿no? Claramente, el contenido son datos específicos. Fíjense acá esta imagen que nosotros estamos viendo, ¿no? Son datos específicos, son claramente trabajados en una pizarra, tiene ideas, tiene perspectivas, ¿sí? Que tienen que esas ideas y esas perspectivas que el docente ejecuta son las que tienen que enseñar y las que tiene que aprender el estudiante. ¿No le interesa al docente ejecutivo liberar la mente, que encuentres tu propia identidad, empoderarte? No va por ahí su propósito. Su propósito es que vos adquieras de manera efectiva las enseñanzas que éste transmite, los conceptos que éste transmite. Y básicamente lo que quiere es que el estudiante adquiera los conocimientos que transmite el profesor, ¿sí? Entonces, uno dice, entonces, ¿pero qué ve? ¿Al estudiante pasivo? No va por ahí. Lo que va es que él ejecuta un plan, lo diseña y lo que le da énfasis es al contenido, a la idea específica o a la habilidad que intenta transmitir, ¿sí? Después me parece interesante en esta cuestión del docente como un gran gerente, como un gran planificador, ¿no? Esto es interesante para pensarlo en qué importante es planificar las clases. Si no tenés idea de cómo planificar tus clases, acá te dejo el enlace para que desde el canal de Sebastián Fiorino puedas ir viendo cómo planificar tus clases, cómo ir trabajando con diversas estructuras o formatos de planificación. Ese es el ejecutivo. Ahora quiero pasar al terapéutico, ¿sí? Me parece muy interesante, un enfoque de un docente terapéutico. Claramente tiene otro propósito. Entonces vos lo que tenés que pensar es ¿qué propósito tiene cada docente? Cuando te lo estén tomando en el parcial, cuando lo estés explicando, vos tenés que transmitir esta mirada de ¿qué propósito tiene cada docente? El ejecutivo, como habíamos dicho, transmitir un conocimiento, ejecutar un plan, que el otro lo reciba, punto. El terapéutico tiene otro propósito. Me encanta porque habla sobre gestionar su propio yo. El terapéutico lo que te hace es, te da herramientas que no miran hacia afuera, sino que miran hacia adentro. El docente es como un guía en donde va transformando el propio yo, las propias ideas reflexivas, ¿sí? Los propios andamios, las propias reflexiones, el propio vínculo con su propio ser, un ser reflexivo, desarrolla lo que es la personalidad, la autenticidad, la autonomía. Entonces, fíjate, acá nos dice Harry, el enfoque del terapeuta ve al docente como una persona empática, la empatía acá, ¿no? Como una palabra crucial, encargada de ayudar a cada individuo en su crecimiento personal y alcanzar un elevado nivel de autoafirmación, comprensión y aceptación de sí, ¿sí? Un ejemplo, profe, bueno, acá puse este ejemplo de una docente como
sentada en el medio, fíjense que el ejecutivo estaban todos como ejecutando una tarea, acá están todos como viendo el poder de lo que es armar algo hacia adentro, ¿no? Armar un círculo donde uno ya tiene como una mirada para adentro, ¿no? Una introspección didáctica, podemos decir, donde acá hay una docente que yo lo prompteé, después les voy a dejar aquí abajo para que se diviertan los prompts que me fue tirando Notebook LM. Estoy usando la inteligencia artificial también como asistente, más allá de mis lecturas, de mis cuadernos. Y los prompts, y acá es interesante porque mirarse hacia adentro es el enfoque del terapeuta, buscar su autenticidad, su originalidad, favorecer a la reflexión, ¿no? Fíjense que se centra en el objetivo que los estudiantes desarrollen su propio ser, desarrollen su propio yo, que encuentren su propia originalidad, que puedan construir su propia personalidad, ¿no? Algún profesor, no sé, de psicología, algún profesor de literatura, algún profesor o alguna profesora de biología, ¿sí? Estos profesores que nos ayudaron a encontrarnos, que fueron una guía para nosotros, ¿no? Que fueron una guía, que nos guiaron, que nos guiaron hacia la creatividad, hacia la búsqueda, ¿no? El docente terapeuta es el que ayuda hacia la búsqueda, ¿no? Claramente están atravesados por lo que es la psicología humanista y la filosofía existencial, y el propósito de enseñar es que el estudiante se convierta en una persona auténtica, ¿no? Y el propósito es lograr alcanzar esa autenticidad, ¿sí? Muy diferente al ejecutivo. Y bueno, y vamos ya con el último. Y acá con el último me parece interesante, acá les dejo un profesor ahí pasional, ¿no? Que es, podemos decir, el enfoque liberador. Acordate, vimos el enfoque ejecutivo, ¿sí? El gerente, el que ejecuta, el que explica, el que no tiene otra intención más que transmitir un conocimiento o una habilidad. Y el que programa, el que te lleva, el que te hace sentir que aprendiste algo. El terapeuta, el guía, el que te hace encontrar tu propio yo, la autenticidad, el que te logra conectar con las emociones, con la existencia, con la búsqueda, con la reflexión. Y ahora vamos con el liberador. El liberador básicamente podemos decir que es el más político, por así decirlo. Político porque más allá de que, acordate que te dije que el terapeuta te hace ver para adentro, el liberador te hace como ver hacia afuera. ¿En qué sentido? En ser acá está buenísimo cómo lo define, ¿no? Una persona racional, ética, justa, moral, ¿no? Esta cuestión de la búsqueda de la justicia, de la búsqueda de no solamente una búsqueda hacia adentro, sino una búsqueda de cuestionar, criticar la realidad, contemplar las diferencias y las diversidades culturales y traerlas al plano también de la enseñanza. Un ejemplo que es el que da Fentesmacher es de un profesor de historia donde no hay una sola historia. Entonces poder contar la historia desde varios lugares es también generar como una diversidad, una amplitud social que te hace ver las complejidades del mundo social. ¿Y por qué liberador? Porque busca liberar tu mente. ¿Por qué liberador? Porque busca liberar tu mente, porque busca liberarte de ciertas estructuras que van guiando tu mente, llámese las redes sociales, llámese prejuicios de belleza, y te hace cuestionarlas y buscar otras formas, ¿no? Tiene una mirada más política, una mirada más crítica, una mirada donde lo que se busca es esta vinculación con el mundo exterior y la complejidad del mundo exterior, ¿no? Como por ejemplo las diferencias culturales, ¿no? Las diferencias culturales, las diferencias sociales. Miren cómo define el enfoque Fentesmacher, que está muy bueno. El enfoque del liberador ve al docente como un libertador de la mente, un San Martín, ¿no? Del individuo y un promotor de seres humanos morales, racionales, entendidos e íntegros. Íntegros. ¿No? Acá no se ve tanto el rasgo de la propia persona, sino se ve el rasgo de la integridad, de la justicia, de lo ético, del otro. No hay una mirada hacia el yo, sino hay una mirada hacia el otro, hacia el mundo exterior. ¿No? Pone en primer plano el contenido.
El contenido lo pone en primer plano. ¿Por qué? Y porque muchas veces lo que busca con el contenido es generar ese contenido, vincularlo con la propia realidad de cada estudiante, con la propia realidad de cada persona que nosotros está en nuestra clase. El contenido debe ser seleccionado y organizado con el propósito, dice, particular de liberar la mente del estudiante de los límites de la experiencia cotidiana, ¿no? Liberar la mente del estudiante de los límites de la experiencia cotidiana, de la inercia, de la trivialidad, de la costumbre, de la convención y del estereotipo. Busca romper estructuras, busca cuestionar esas estructuras, ¿no? Y me parece muy interesante esta cuestión de liberar la mente de la experiencia cotidiana. No hay una búsqueda hacia adentro, hay una búsqueda de liberarse de lo que pase hacia afuera, de ver otras complejidades. Y claramente acá aparece el docente como un modelo para los estudiantes, ¿no? Como un investigador crítico. Nos plantean en algunos textos que estuvimos trabajando, dice, el alumno, en este enfoque, estamos hablando del enfoque liberador, ¿no? El alumno solo puede desarrollar y liberar su espíritu si adquiere saberes y comprensiones esenciales combinado con los rasgos morales e intelectuales del carácter que más se ajusten a esos conocimientos. El conocimiento como una forma de liberar la mente del estudiante para romper estas estructuras. De acá viene el liberador. De acá viene el liberador, ¿no? Un poquito como para ir a esta pregunta, ¿qué enfoque es mejor que otro, ¿no? ¿Qué enfoque puede ser mejor que otro? Y yo creo que, y acá vuelvo a esta primera escena, no hay un enfoque mejor que otro. Lo que vio Fentesmacher, lo que vio Soltis, es que existen diversos estilos. Y que la buena enseñanza no corresponde a una sola forma, sino a múltiples formas. Ningún enfoque es más efectivo que el otro, sino que lo que existen son múltiples enfoques. Y te hago una pregunta a vos, ¿qué enfoque te gustaría tener para enseñar? ¿A vos qué enfoque pensás que tus estudiantes piden para enseñar? ¿Sos ejecutiva? ¿Sos liberadora? ¿Sos terapéutica? Vos me preguntás a mí, Sebastián, y yo creo que yo tengo un poquito de rasgos de los dos. Yo trato de ser ejecutivo en algunas materias y hay otros contenidos que me invitan a hacerme otro tipo de preguntas. Cuando explico psicología de la educación y filosofía de la educación, por ahí puedo ser más terapéutico. Cuando explico historia o política educativa, ahí tengo que ser más, por ahí lo puedo llevar más para lo liberador. Cuando voy a práctica docente o a didáctica y tengo que ser ejecutivo, tengo que explicar ciertas ideas, ciertas habilidades y conocimientos y transmitírselos, o con instituciones educativas. Entonces, lo que te pregunto y lo que vuelvo a esta primera pregunta que nos hacíamos, no existe un enfoque por sobre el otro. Acordate que la buena enseñanza corresponde a múltiples formas y pensá en cómo, para identificar estos diferentes enfoques, en la definición de enseñanza de Fentesmacher y en esta mirada del propósito y el contenido, cómo juegan en cada enfoque. Hasta acá llegamos con este video, espero que te haya gustado. Acordate de suscribirte al canal de Sebastián Fiorino, activar la campanita y te deseo un gran video.